¿Qué onda, mi gente hermosa? Bienvenidos. Hoy una nuera codiciosa enfrentó justicia perfecta. La nuera la llevó a tribunales queriendo robarle toda la herencia del esposo. Ella gritó frente al juez que la vieja estaba perdiendo la cabeza completamente. Suscríbete y comenta tu ciudad. La verdadera identidad de la abuela las dejó mudas totalmente. La sala del Tribunal número 3 del Juzgado Civil Familiar estaba llena ese martes de marzo, cuando mi nuera Valeria presentó demanda alegando que yo, Margarita Sánchez de Rivera, a mis 73 años, era incompetente mental para administrar herencia de 10 millones de pesos que mi esposo Rodrigo me dejó cuando murió hace 6 meses de enfermedad, que lo llevó rápidamente después de diagnóstico que nos dio apenas 2 meses para despedirnos apropiadamente. Valeria alegaba que durante últimos meses yo había demostrado deterioro cognitivo significativo evidenciado por olvidos frecuentes, confusión sobre fecha, incapacidad de gestionar finanzas complejas que herencia requería administrar profesionalmente mediante tutor designado judicialmente que protegería intereses familiares mejor que anciana con demencia incipiente que ponía patrimonio en riesgo mediante decisiones erráticas. La demanda solicitaba específicamente que Valeria fuera designada tutora legal de mis finanzas con poder completo para administrar herencia que incluía casa de 3 millones, inversiones de 5 millones y efectivo de 2 millones que Rodrigo había acumulado durante 45 carrera como cirujano cardiovascular, que generó fortuna mediante disciplina y expertise, que herederos asumieron, podrían reclamar mediante alegaciones de incompetencia, que juez crédulo aceptaría sin cuestionar evidencia, que Valeria presentaría mediante testimonios de expertos, que contra específicamente para diagnosticarme con demencia que no tenía. Yo había permitido que demanda procediera sin revelar información, que transformaría caso completamente, porque quería que Valeria ejecutara plan completamente exponiendo extensión de manipulación, antes de revelar que mujer intentaba declarar incompetente, era realmente abogada jubilada con 40 años de experiencia en derecho familiar que había sido recientemente designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, con jurisdicción sobre exactamente el tipo de caso que Valeria presentaba sin saber que juez presidiría audiencia reportaba directamente a mujer que demandaba por incompetencia mental. Valeria había investigado superficialmente, confirmando que yo era ama de casa jubilada sin carrera profesional, sin descubrir que durante 40 años había practicado derecho familiar discretamente, bajo nombre de soltera que mantenía profesionalmente separado de identidad como esposa de cirujano prominente, que sociedad asumía era fuente única de riqueza familiar, sin comprender que yo contribuía igualmente mediante práctica legal exitosa que generaba millones anuales sin publicidad. Habría revelado doble identidad que protegía cuidadosamente. Rodrigo y yo habíamos decidido hace 40 años mantener carreras separadas públicamente, porque pacientes de cirujano cardiovascular preferían médicos sin complicaciones de esposa abogada que podría crear conflictos de interés. Si familia de paciente necesitaba representación legal, que mi práctica proporcionaba discretamente sin conexión obvia esposo cuyo apellido compartía privadamente, pero no profesionalmente. Estrategia había funcionado perfectamente durante 4 décadas, permitiéndome construir reputación como Margarita Sánchez, abogada especializada en derecho familiar, mientras simultáneamente era conocida en círculos médicos como señora Rivera, esposa de doctor Rodrigo Rivera, sin que mayoría conectara identidades que mantuve separadas mediante uso consistente de nombre de soltera en contexto profesional. Mi hijo Gabriel de 40 años sabía de mi carrera legal, pero Valeria aparentemente nunca investigó suficientemente profundo descubrir que suegra que consideraba ama de casa sin educación profesional era realmente abogada con maestría en derecho familiar, de universidad prestigiosa y 40 años de experiencia litigando exactamente tipo de casos que ahora enfrentaba como demandada en lugar de representante. Había sido durante décadas de carrera que mantuve discreta por razones
decisiones que eventos de hoy validarían completamente. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y comenta de qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te emociona. La audiencia comenzó con Valeria presentando testimonio de psicólogo que había contratado, quien declaró que evaluación de 30 minutos que conduje hace 2 semanas revelaba signos claros de deterioro cognitivo consistente con etapa temprana de demencia que requería intervención inmediata. Proteger patrimonio de decisiones erráticas que anciana con juicio comprometido tomaría sin supervisión apropiada. Señora Rivera olvida fechas frecuentemente, confunde nombres de familiares y demuestra incapacidad de seguir conversaciones complejas sin perderse. Testificó psicólogo con convicción que habría sido persuasiva si juez hubiera sido neutral en lugar de colega que me conocía profesionalmente durante 20 años como abogada brillante, sin señal alguna de deterioro cognitivo que diagnóstico fraudulento alegaba. Luego Valeria misma testificó con actuación diseñada para manipulación emocional que habría funcionado con juez que no conociera verdad completa sobre identidad de mujer que demandaba. Durante últimos 6 meses desde muerte de mi suegro, Margarita ha deteriorado dramáticamente. Olvida conversaciones que tuvimos días antes. Repite preguntas múltiples veces y más alarmante, ha hablado de regresar al trabajo cuando nunca trabajó día en su vida fuera de hogar, que mantenía para esposo, cuya carrera médica proporcionó todo que familia disfrutaba durante 45 años de matrimonio exitoso. Hablar de regresar al trabajo cuando no hay trabajo al cual Sarat es evidencia clara de confusión que requiere intervención inmediata antes de que tome decisiones financieras que desperdiciarían herencia que mi suegro trabajó vida entera, acumulando para beneficio de familia que ahora está en riesgo porque anciana con demencia, controla mi capacidad de administrarlos responsablemente. Era momento cuando Valeria selló destino mediante declaración que sería usada contra ella cuando verdad fuera revelada. Juez le pidió elaborar sobre evidencia específica de mi incompetencia y Valeria, sintiendo que caso estaba ganado, escaló alegaciones dramáticamente. Esa vieja ya ni recuerda su nombre, está perdiendo la cabeza, gritó Valeria con frustración que había estado conteniendo durante testimonio mesurado. No puede gestionar herencia porque no puede gestionar pensamientos coherentes durante 5 minutos consecutivos sin confundirse sobre quién es, dónde está o qué año es. Era acusación tan extrema, obviamente, exagerada, que varios espectadores en sala intercambiaron miradas escépticas sobre credibilidad de testigo que claramente había perdido compostura profesional, permitiendo que emoción sobrepasara estrategia que abogado competente habría mantenido calmada durante testimonio diseñado para persuadir, no para ventear frustraciones que exponían motivación real de obtener control de herencia mediante alegaciones de incompetencia que declaraciones exageradas socavaban completamente. Yo había permanecido silenciosa durante testimonio de Valeria, observando con expresión neutral que ella interpretaba como confusión de anciana sin comprender que era evaluación profesional de abogada con 40 años de experiencia, observando testigos autodestruirse mediante declaraciones que serían usadas devastadoramente en contra cuando momento apropiado llegara para revelar identidad que transformaría caso de aparente victoria fácil para Valeria a humillación pública que recordaría durante décadas como advertencia sobre peligros de subestimar ancianos que parecen vulnerables pero que poseen poder que ambiciosos no anticipan hasta que es revelado destruir. Planes que parecían garantizados cuando ignorancia facilitaba arrogancia, que crisis exponía completamente. Me llamo Margarita Sánchez de Rivera, tengo 73 años y acabo de ser demandada por incompetencia mental por mi nuera, quien no sabe qué mujer, que intenta declarar demente, realmente nueva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, con 40 años de experiencia en exactamente tipo de casos que ella presenta sin investigar suficientemente quién es realmente su oponente. Para entender cómo llegamos a este punto y por qué revelación será devastadora, debo contar historia completa desde principio. Me casé con Rodrigo Rivera cuando ambos teníamos 28 años, hace 40 y
Él era residente de cirugía cardiovascular, con futuro brillante en medicina que eventualmente lo convertiría en uno de cirujanos más respetados del país. Yo era abogada recién graduada de maestría en Derecho Familiar, con ambiciones de construir práctica que ayudaría a familias a navegar divorcios, custodia de niños y herencias complejas que sistemas legales hacen más difíciles de lo necesario. Decidimos desde inicio mantener carreras profesionalmente separadas por razones prácticas y estratégicas. Pacientes de cirujano cardiovascular preferían médicos sin complicaciones de esposa abogada que podría crear conflictos de interés si familia necesitaba representación legal, y mi práctica beneficiaría de no estar asociada públicamente con esposo cuya prominencia médica podría eclipsar mis logros profesionales propios que quería establecer mediante mérito independiente. Entonces establecimos sistema donde yo practicaba derecho bajo nombre de soltera Margarita Sánchez, mientras era conocida en círculos médicos como señora Rivera, esposa de doctor Rivera. Mantenía oficina legal en edificio separado de hospital, donde Rodrigo trabajaba. Teníamos finanzas parcialmente separadas con cuentas conjuntas para gastos familiares, pero cuentas individuales para ingresos profesionales que cada uno administraba independientemente. Sistema funcionó perfectamente durante 4 décadas. Construí práctica legal exitosa, con reputación como abogada dura, pero justa que representaba clientes en divorcios de alto perfil, disputas de custodia compleja y litigios de herencia que generaban millones en honorarios durante 40 años de trabajo que contribuían igualmente a patrimonio familiar, aunque sociedad asumía que Dr. Rivera era fuente única de riqueza que disfrutábamos cómodamente. Rodrigo y yo acumulamos 10 millones durante 45 años, 5 millones de su práctica quirúrgica, 5 millones de mi práctica legal, completamente equitativos, reflejando partnership genuino, donde ambos contribuíamos igualmente, aunque públicamente yo era percibida como esposa de cirujano, sin carrera propia que generaba fortuna comparable. Tuvimos hijo Gabriel, quien ahora tiene 40 años, trabajando como arquitecto con ingresos sólidos de 600,000 anuales. Gabriel sabía de mi carrera legal, porque creció viendo mamá ir a oficina diariamente, pero comprendía importancia de mantener identidades separadas públicamente por razones que explicamos cuando fue suficientemente mayor para entender complejidades de gestionar carreras duales en ciudad donde círculos profesionales y sociales se superponían significativamente. Gabriel se casó con Valeria hace 8 años, cuando ambos tenían 32. Valeria venía de familia clase media sin recursos significativos. Trabajaba como gerente de ventas, con ingreso modesto de 400,000 anual. Era ambiciosa de manera que inicialmente admiré, pero que rápidamente reconocí como enfoque en ascenso socioeconómico, mediante matrimonio en lugar de esfuerzo propio que valoraba más altamente. Durante 8 años de matrimonio, noté que Valeria estaba obsesivamente interesada en finanzas familiares, de maneras que excedían curiosidad normal. Preguntaba frecuentemente sobre evaluación de casa, inversiones que Rodrigo gestionaba, planes de herencia que tenía. Gabriel compartía información liberalmente, asumiendo que esposa tenía derecho a conocer situación financiera de familia que eventualmente beneficiaría mediante herencia que recibiría como único hijo. Lo que Gabriel no sabía, porque Valeria mantenía secreto, era que ella había investigado extensivamente patrimonio familiar mediante registros públicos, estimando riqueza en aproximadamente 10 millones basándose en propiedad inmobiliaria, vehículos y estilo de vida que observaba. Calculaba que como única nuera de hijo único, eventualmente controlaría acceso a esos millones mediante influencia sobre Gabriel y eventualmente mediante herencia que recibiría cuando Rodrigo y yo muriéramos, liberando acceso a fortuna que codiciaba más que amaba a Gabriel, quien era medio para fin en lugar de fin en sí. Cuando Rodrigo murió hace 6 meses, testamento me dejó todo directamente, sin división para Gabriel, porque habíamos estructurado herencia específicamente para protegerme financieramente durante años que me quedaban sin presión de dividir patrimonio prematuramente, con hijo que tenía carrera exitosa propia y no necesitaba herencia inmediata que recibiría eventualmente cuando yo muriera, completando transferencia generacional que habíamos planeado cuidadosamente.
cuidadosamente durante décadas de acumular riqueza que pretendíamos beneficiar a familia durante generaciones, si administrada sabiamente. Valeria había esperado que muerte de Rodrigo resultaría en división de patrimonio donde Gabriel recibiría mitad inmediatamente. Cuando descubrió que yo heredé todo con Gabriel, recibiendo nada hasta mi muerte eventuria, fue apenas contenida durante funeral, donde mantuvo apariencias de nuera afligida mientras procesaba internamente que acceso a millones que había anticipado estaba bloqueado por suegra que podría vivir otros 20 años dado salud excelente que disfrutaba a mis 73 años. Durante 6 meses después de muerte de Rodrigo, Valeria ejecutó plan que había estado desarrollando desde el momento en que comprendió que herencia estaba fuera de alcance inmediato. Construir caso de incompetencia mental que me removería como administradora de patrimonio permitiéndoles designada tutora con control completo de millones que yo administraba perfectamente, pero que ella alegaría estaban en riesgo por demencia que no tenía. Contrató psicólogo que condujo evaluación de 30 minutos diseñada para generar diagnóstico que demanda requeridos. Documentó olvidos que eran normales para cualquier persona de 73 años, pero que caracterizaba como evidencia de deterioro cognitivo significativo. Interpretó mi comentario casual sobre regresar al trabajo eventualmente como confusión delirante sin investigar qué trabajo al me refería. Era práctica legal de 40 años que había mantenido hasta jubilación hace apenas un año cuando Rodrigo enfermó, requiriendo cuidado de tiempo completo que proporcioné durante últimos meses de su. Valeria presentó demanda confiadamente, asumiendo que juez vería anciana vulnerable sin defensa legal sofisticada. Ella había contratado mediante abogado caro que especializado en casos de tutela, donde familias removían control de ancianos mediante alegaciones de incompetencia que jueces frecuentemente aceptaban sin escrutinio riguroso, porque el sistema estaba diseñado para proteger vulnerables. Paradójicamente facilitaba abuso de ancianos por familiares ambiciosos que explotaban exactamente ese sistema para propósitos que contradecían intención original de protección. Lo que Valeria no sabía porque investigación superficial nunca reveló era que yo no era anciana vulnerable sin recursos para defenderse, sino abogada con 40 años de experiencia en exactamente tipo de casos que ella presentaba, con reputación profesional que había culminado hace meses en designación como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, con jurisdicción sobre todos los juzgados civiles, familiares, incluyendo exactamente tribunal, donde demanda fue presentada sin que Valeria sospechara que juez que presidiría audiencia reportaba directamente a mujer, demandaba por incompetencia mental en lo que sería humillación profesional más devastadora que Valeria experimentaría durante vida, que recordaría como advertencia sobre peligros de subestimar ancianos que parecen vulnerables pero que poseen poder institucional, que ambiciosos no anticipa que es revelado destruyendo planes que parecían garantizados mediante alegaciones fraudulentas, que sistema diseñado para proteger vulnerables exponía cuando víctima supuesta resultaba ser jueza que administraba ese sistema con autoridad absoluta sobre destino de demandante que cometió el error de atacar león pensando que era oveja indefensa. Después de que Valeria completara testimonio gritando que yo ya ni recordaba mi nombre y que estaba perdiendo la cabeza completamente, juez que presidía audiencia, Dr. Marcos Delgado, magistrado de 50 años, con quien había trabajado durante década, como colega antes de mi designación como presidenta del tribunal, me miró con expresión que mezclaba profesionalismo con dificultad apenas contenida de mantener neutralidad cuando presenciaba fraude tan obvio ejecutado contra superior jerárquica que todos en sistema judicial conocían perfectamente. Señora Rivera, ¿desea responder a alegaciones presentadas por su nuera sobre supuesto deterioro cognitivo que la hace incompetente para administrar herencia de su difunto esposo? Preguntó Dr. Delgado con formalidad que protocolo requería, aunque ambos sabíamos que pregunta era pura ceremonia antes de revelación que transformaría audiencia de procedimiento legal a humillación pública de demandante que había cometido error monumental. Sí, Dr. Delgado, deseo responder extensivamente, respondí levantándome con dignidad que 73 años y 40 años de práctica legal habían perfeccionado, pero antes de abordar alegaciones específicas sobre mi salud, necesito aclarar información que demandante claramente desconoce
sobre identidad de persona que intenta declarar incompetente mediante testimonio fraudulento y diagnóstico comprado de profesional que condujo evaluación de 30 minutos diseñada para generar conclusión predeterminada. Abrí portafolio de cuero que había traído conteniendo documentación que transformaría caso completamente. Saqué primero mi identificación oficial como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, credencial emitida hace 3 meses, cuando asumí posición después de 40 años de carrera legal, distinguida que culminó en designación a cargo administrativo más alto en sistema judicial de Estado. Mi nombre es Margarita Sánchez de Rivera. Comencé con voz que llenaba sala comandando atención absoluta. Durante 40 años practiqué derecho familiar bajo nombre de soltera Margarita Sánchez, teniendo identidad profesional separada de identidad como esposa de Dr. Rodrigo Rivera por razones que mi difunto oso y yo consideramos apropiadas para carreras duales que construimos simultáneamente durante 4 décadas de matrimonio ejemplar. Litigué más de 500 casos de derecho familiar durante esos 40 años, incluyendo exactamente tipo de caso que mi nuera presenta hoy, alegaciones de incompetencia diseñadas para remover control de patrimonio de ancianos mediante diagnósticos fraudulentos y testimonios manipulativos que sistema desafortunadamente facilita cuando jueces no examinan evidencia suficientemente rigurosa. Hace 3 meses fui designada presidenta del Tribunal Superior de Justicia con jurisdicción administrativa sobre todos los juzgados civiles y familiares de este, incluyendo específicamente este tribunal donde Dr. Delgado preside competentemente bajo supervisión que yo proporciono como superior jerárquica en estructura judicial. Silencio absoluto llenó sala mientras todos procesaban revelación que transformaba narrativa completa. Valeria palideció visiblemente comprendiendo que mujer que había demandado por incompetencia mental era realmente jueza con poder institucional sobre exactamente tipo de caso que presentaba sin investigar suficientemente quién era oponente que atacaba confiadamente. Para aclarar directamente alegación de mi nuera de que ya ni recuerdo mi nombre es Margarita Sánchez de Rivera. Tengo 73 años, poseo maestría en Derecho Familiar de Universidad Nacional, practiqué ley durante 40 años, representando clientes en casos generaron millones en honorarios que contribuyeron equitativamente a patrimonio familiar que mi nuera ahora codicia mediante alegaciones fraudulentas de incompetencia que diagnóstico de 30 intentos supuestamente confirma. Y respecto a alegación de que estoy perdiendo la cabeza, hace 3 meses, Comité Judicial de 9 magistrados me designó unánimemente presidenta del Tribunal Superior después de evaluar 40 años de carrera distinguida, confirmando mediante votación que consideraban mi capacidad mental suficientemente robusta para administrar sistema judicial completo de Estado con presupuesto de 500 millones y jurisdicción sobre 2 millones de casos anuales. Valeria intentó interrumpir con protesta desesperada. Esto es imposible. Investigué extensivamente. Usted es ama de casa sin educación profesional. Nunca trabajó día en su vida. Su investigación fue superficial y sus conclusiones erróneas. Respondí con calma que décadas de litigio habían perfeccionado. Asumió que esposa de cirujano prominente carecía carrera propia sin considerar que algunas personas mantienen identidades profesionales separadas por razones estratégicas que protegen tanto práctica médica de esposo como práctica legal de esposa de conflictos de interés que Conexión Pública habría creado. Uso consistente de nombre de soltera en contexto profesional, mientras usaba apellido de esposo en contexto social, creó separación, que funcionó perfectamente durante 40 años, hasta que usted presentó demanda contra señora Rivera sin descubrir que esa misma persona era abogada Margarita Sánchez con reputación, que investigación competente habría revelado fácilmente mediante búsqueda en registro de abogados activos que lista 40 años de práctica continua hasta jubilación, hace un año, cuando esposo enfermó requiriendo cuidado que proporcioné durante últimos meses su vida. Dr. Delgado, quien había permanecido profesionalmente neutral durante revelación, que protocolo requería aunque disfrutaba internamente ver fraude expuesto tan devastadoramente, finalmente habló con tono que contenía reprensión, apenas velada dirigida a Valeria y su abogado que habían presentado casos sin due diligence mínima que habría revelado identidad real de demandada. Señora Valeria,
La persona a la que intenta engañar mediante alegaciones de incompetencia mental no es anciana vulnerable y sin recursos para defenderse, sino presidenta del Tribunal Superior de Justicia con 40 años de experiencia en exactamente tipo de casos que usted presenta fraudulentamente. Demanda es no solo infundada, sino potencialmente criminal, dado que presenta testimonio de psicólogo que condujo evaluación inadecuada de 30 minutos diseñada para generar diagnóstico predeterminado sin examen riguroso que estándares profesionales requieren para alegaciones tan serias. Incompetencia mental que removerían derechos fundamentales de persona que claramente posee capacidad mental excepcional demostrada mediante designación reciente a posición judicial más alta en estado. Demanda es desestimada con perjuicio. Además, estoy ordenando investigación de conducta profesional, de psicólogo que proporcionó diagnóstico fraudulento y de abogado que presentó casos sin verificar identidad básica de demandada que investigación mínima habría revelado era jueza con poder institucional sobre sistema donde fraude fue intentado con arrogancia que sugiere desprecio por integridad de proceso judicial que protegemos celosamente contra abuso de tipo que usted intentó ejecutar pensando que víctima era vulnerable cuando era realmente autoridad que administra justicia que ahora será aplicada contra usted mediante consecuencias que fraude procesal merece cuando es expuesto tan obviamente. Valeria colapsó en silla procesando ruinas completas de plan que había ejecutado confiadamente durante 6 meses, sin anticipar que mujer que atacaba poseía exactamente tipo de poder que anulaba completamente estrategia que parecía garantizar ignorancia, facilitaba arrogancia que ahora enfrentaba humillación pública presenciada por sala llena de espectadores que recordarían durante años como advertencias sobre peligros de subestimar ancianos basándose en edad sin investigar capacidad real que apariencias pueden ocultar deliberadamente. Después de desestimación con perjuicio de demanda fraudulenta que Valeria había presentado, intentando declarar incompetente a presidenta del Tribunal Superior de Justicia sin investigar identidad de oponente que atacaba confiadamente. Las consecuencias comenzaron a materializarse con velocidad que Valeria no anticipó cuando ejecutó plan que parecía garantizado durante 6 meses de preparación que no incluyó due diligence mínima sobre quién era realmente su objetivo. Colegio de Psicólogos inició investigación disciplinaria contra profesional que condujo evaluación de 30 minutos diagnosticándome con demencia basándose en criterios inadecuados que violaban estándares que requieren examen comprensivo durante múltiples sesiones antes de emitir diagnóstico tan serio como incompetencia cognitiva que removerían derechos fundamentales de persona que claramente no sufría deterioro que alegaciones fraudulentas describían. Doctor Ramírez, su evaluación de 30 minutos de presidenta del Tribunal Superior diagnosticándola con demencia incipiente basándose en olvidos normales para edad constituye violación grave de estándares profesional, declaró presidente del colegio durante audiencia disciplinaria que conduje 2 semanas después de desestimación del caso. Suspensión de licencia por 2 años es consecuencia mínima apropiada para diagnóstico que fue claramente comprado por cliente que necesitaba opinión específica para litigio en lugar de evaluación genuina basada en criterios médicos válidos. Abogado de Valeria, licenciado Torres, enfrentó investigación de Colegio de Abogados por presentar casos sin verificar identidad básica de demandada que investigación mínima en registro público de abogados habría revelado era jueza prominente con 40 años de carrera distinguida que culminó en designación como presidente del tribunal apenas 3 meses antes de que demanda fraudulenta fuera presentada con negligencia que constituía malpráctica seria. Licenciado Torres, debido diligence básica requiere verificar identidad y capacidad de parte demandada antes de alegar incompetencia mental.
declaró presidente del Colegio de Abogados durante audiencia donde yo testifiqué como víctima de fraude procesal que el licenciado facilitó mediante negligencia que excedía error de juicio y subvirtiéndose en violación ética que merecía sanción severa. Búsqueda simple en registro de abogados. Bajo nombre Margarita Sánchez, habría revelado 40 años de práctica distinguida en derecho familiar. Búsqueda de presidenta Tribunal Superior. Habría revelado que Margarita Sánchez de Rivera fue designada a esa posición hace 3 meses. Falla de conectar identidades que investigación básica habría revelado constituye negligencia que justifica suspensión de 1 año y multa de 200,000 pesos que reflejan gravedad de presentar caso fraudulento contra autoridad judicial sin verificación mínima que profesionalismo requiere absolutamente. Pero consecuencias más devastadoras para Valeria no eran profesionales, sino personales. Cuando Gabriel confrontó a esposa descubrió extensión de manipulación que había ejecutado durante 6 meses, intentando declarar incompetente a madre que Gabriel amaba genuinamente sin saber que Valeria estaba orquestando ataque mediante alegaciones fraudulentas, mivadas por codicia de herencia que controlaba sin justificación, promover administración que ejercía perfectamente. Intentaste declarar incompetente a mi madre sin decirme, confrontó Gabriel con furia que 6 meses de engaño justificaban completamente. Contrataste psicólogo para diagnosticarla falsamente con demencia. Presentaste demanda alegando que mujer que crió durante 40 años mientras construía carrera legal brillante estaba perdiendo la cabeza porque querías controlar herencia que no nos corresponde hasta que ella muera naturalmente. Gabriel, lo hice por nosotros, intentó Valeria justificar desesperadamente. Tu madre tiene 10 millones que eventualmente heredarás, pero podría vivir otros 20 años. Necesitamos recursos ahora para comprar casa más grande, para tener hijos que criaremos cómodamente, para vivir vida que esos millones permitirían si tuviéramos acceso inmediato en lugar de esperar décadas hasta que anciana de 73 finalmente muera liberando herencia que tu padre trabajó vida entera acumulando. Esos millones no son solo de mi padre, gritó Gabriel con revelación que Valeria no conocía. Mi madre contribuyó equitativamente mediante carrera legal que generó 5 millones durante 40 años de práctica que tú asumiste no existía porque investigaste superficialmente sin descubrir que mujer que atacabas era abogada prominente que ahora es presidenta del tribunal donde presentaste fraude que ha destruido tu reputación, mi reputación por asociación y nuestro matrimonio que no puede sobrevivir traición de intentar robar herencia de mi madre mediante alegaciones fraudulentas de incompetencia. El divorcio que Gabriel inició fue rápido y brutal. Valeria intentó reclamar compensación basándose en 8 años de matrimonio, pero yo proporcioné testimonio como experta en derecho familiar sobre cómo fraude procesal que intentó contra suegra constituía conducta que justificaba negación de compensación que normalmente recibiría en divorcio, donde había contribuido durante años a matrimonio, que ahora terminaba por decisiones que tomó priorizando codicia sobre integridad. Valeria demostró mediante acciones durante 6 meses que matrimonio con Gabriel era transaccional enfocado en acceso a riqueza familiar en lugar de amor genuino, por esposo que usó como medio para fin de controlar herencia que codiciaba. Testifiqué durante procedimiento de divorcio que observé no como madre de Gabriel, sino como experta que sistema respetaba después de 40 años de práctica distinguida. Fraude procesal que intentó contra mí revela carácter que justifica negación de compensación que normalmente otorgaríamos reconociendo contribuciones durante 8 años de matrimonio, pero contribuciones hechas mientras planeaba robar herencia mediante alegaciones fraudulentas de incompetencia. Pierden valor cuando motivación es expuesta tan claramente mediante acciones que tomó sin considerar daño que causaría a familia, que pretendía ser parte. Divorcio fue finalizado 3 meses, con Valeria recibiendo 0 compensación y ordenada pagar 50,000 pesos en costos legales que Gabriel incurrió defendiéndose de reclamaciones que ella presentó intentando obtener
obtener recursos de matrimonio, que terminó mediante decisiones que priorizaron codicia sobre todo, incluyendo relación con esposo que amaba genuinamente hasta que descubrió extensión de traición que esposa ejecutó durante 6 meses sin su conocimiento. Durante proceso de divorcio, también emergió revelación adicional que transformó comprensión completa de motivación de Valeria. Había estado en contacto con investigador privado durante 3 años, desde 2 años antes de muerte de Rodrigo, monitoreando salud de suegro y planificando estrategia de obtener control de herencia mediante alegaciones de incompetencia que ejecutaría cuando momento apropiado llegara después de muerte, que liberaría patrimonio que codiciaba obsesiva. Señora Valeria contrató servicios de investigador privado hace 3 años, solicitando específicamente monitoreo de salud de Dr. Rivera y evaluación de vulnerabilidad de señora Rivera, alegaciones de incompetencia que podría presentar después de muerte de esposo, investigador durante deposición que conduje como parte de procedimiento disciplinario contra abogado que había facilitado fraude sin verificar credibilidad de cliente que claramente había estado planeando ataque durante años, esperando momento cuando viuda vulnerable podría ser atacada mediante sistema diseñado para proteger ancianos, pero que Valeria planeaba explotar para propósito opuesto de robar herencia, mediante alegaciones fraudulentas que 3 años de planificación habían refinado sin anticipar que víctima sería jueza con poder de exponer fraude devastadoramente. 3 meses después de desestimación de demanda fraudulenta y durante proceso de divorcio que exponía extensión de planificación que Valeria había ejecutado durante 3 años, investigación más profunda que ordené mediante autoridad como presidenta del tribunal reveló dimensional que transformó caso de fraude individual a conspiración que involucraba red de profesionales que facilitaban sistemáticamente alegaciones fraudulentas de incompetencia contra ancianos vulnerables mediante diagnósticos comprados y testimonios fabricados que sistema judicial adecuadamente escrutinizaba. Dr. Ramírez, psicólogo que me diagnosticó con demencia después de evaluación de 30 minutos, había proporcionado diagnósticos similares en 43 casos durante últimos 5 años, siempre diagnosticando incompetencia que facilitaba remoción de control patrimonial de ancianos que familiares codiciosos atacaban mediante sistema que diseñamos para protección pero que red criminal explotaba sistemáticamente. Dr. Ramírez mantenía tarifa establecida de 50,000 pesos por evaluación que cotizaba diagnóstico de incompetencia sin importar estado real de paciente, reveló investigador de fiscalía durante audiencia donde presenté evidencia que transformó caso individual. Investigación criminal de red que operaba durante años sin detección porque víctimas eran ancianos que sistema asumía eran genuinamente incompetentes sin cuestionar diagnósticos de profesional que licencia médica legitimaba superficialmente. Licenciado Torres, abogado que presentó mi caso, había trabajado con Dr. Ramírez en 38 de esos 43 casos, estableciendo patrón de colaboración que constituía conspiración criminal en lugar de coincidencia de profesionales, operando independientemente en mercado donde servicios legales y psicológicos naturalmente se superponían ocasionalmente. Licenciado Torres refería clientes a Dr. Ramírez específicamente para evaluaciones que generarían diagnósticos necesarios para casos de incompetencia que presentaba sin verificar legitimidad de alegaciones que clientes hacían sobre ancianos que atacaban mediante sistema que abogado y psicólogo explotaban sistemáticamente durante 5 años, generando millones en honorarios mediante fraude que 50 familias experimentaron perdiendo control de patrimonios que administraban perfectamente antes de ser atacadas por familiares codiciosos que red criminal facilitaba profesionalmente. Pero revelación más devastadora vino cuando investigación descubrió que Valeria no había operado completamente sola, sino que había sido reclutada por red mediante conexión que nadie anticipó, su propia madre, Elena Morales, quien trabajaba como asistente administrativa en oficina, licenciado Torres, y quien había sugerido específicamente a hija que atacara a suegra mediante alegaciones de incompetencia que red facilitaría profesionalmente, mediante diagnóstico
garantizado y representación legal experimentada que había ejecutado esquema 38 veces previamente ser expuesta hasta que atacaron jueza que sistema administrativo dirigía con autoridad que permitió investigación que exponía conspiración completamente. Elena Morales identificaba potenciales clientes mediante conversaciones casuales con familiares de ancianos ricos, sugiriendo que opciones legales existían para obtener control de patrimonios si anciano podía ser declarado incompetente mediante evaluación psicológica que oficina podía facilitar discretamente. Testificó fiscal durante audiencia criminal donde Elena enfrentaba cargos de conspiración para cometer fraude que 5 años de operación habían generado mediante 50 casos donde ancianos perdieron control de patrimonios que administraban apropiadamente. En caso de Valeria, Elena identificó a suegra rica después de muerte de Dr. Rivera, sugiriendo a hija que herencia de 10 millones estaba bloqueada innecesariamente por suegra que probablemente era incompetente de dada edad avanzada y que evaluación profesional confirmaría incompetencia permitiendo Valeria obtuviera control mediante tutela que Red facilitaría eficientemente como habían hecho 38 veces previamente con éxito que no anticipaba falló cuando víctima número 39 resultó ser presidenta del tribunal con poder de exponer operación completamente. Revelación que transformaba comprensión de motivación de Valeria de codicia individual a participación en conspiración que madre había facilitado mediante empleo en oficina que operaba red criminal durante 5 años sin detección porque víctimas eran ancianos que familia asumía genuinamente deteriorados sin cuestionar diagnósticos que profesionales con credenciales aparentemente legítimas proporcionaban mediante evaluaciones inadecuadas diseñadas para generar conclusiones predeterminadas que casos requerían para proceder exitosamente. Durante investigación criminal que conduje personalmente, usando autoridad como presidenta del tribunal para acceder a expedientes de 38 casos previos donde Dr. Ramírez y licenciado Torres habían colaborado, descubrimos patrón devastador. 38 ancianos habían sido declarados incompetentes durante últimos 5 años, basándose en evaluaciones de Dr. Ramírez que promediaban apenas 35 minutos. Diagnosticando demencia en todos los casos, sin excepción que estadísticamente era imposible si evaluaciones fueran genuinas en lugar de fraudulentas, diseñadas para generar diagnósticos que clientes pagaban 50,000 pesos para obtener. Tasa de diagnóstico de 100% de incompetencia en 38 evaluaciones consecutivas es estadísticamente imposible si evaluaciones son genuinas, testificó experto en psicología forense durante audiencia criminal. Incluso en población de ancianos donde demencia es más prevalente que población general, tasa de diagnóstico positivo no excede 40% cuando evaluaciones rigurosa aplicando criterios apropiados. Tasa de 100% solo es explicable si evaluador está diagnosticando incompetencia sin importar estado real de paciente porque conclusión está predeterminada por pago de 50,000 pesos que cliente proporciona específicamente para obtener diagnóstico necesario para caso legal. De 38 ancianos declarados incompetentes durante 5 años mediante diagnósticos fraudulentos de Dr. Ramírez, 22 habían muerto dentro de 3 años después de perder control de patrimonios que familiares administraban después de obtener tutela mediante fraude que Red facilitó profesionalmente. Investigación forense de esas 22 muertes reveló que 6 eran potencialmente sospechosas, mostrando signos de negligencia o abuso que ocurrió después de que tutores obtuvieron control mediante alegaciones fraudulentas de incompetencia. Ancianos que pierden autonomía mediante declaraciones de incompetencia experimentan deterioro acelerado de salud física y mental que frecuentemente resulta en muerte dentro de 3 años, explicó gerontólogo durante testimonios sobre consecuencias de tener control de ancianos administraban vidas apropiadamente antes de ser atacados mediante sistema que diseñamos para protección, pero que Red explotaba para propósito opuesto de facilitar transferencia
transferencia prematura de riqueza a familiares que codiciaban herencias, sin esperar muerte literal que habría ocurrido eventualmente, sin intervención que aceleró deterioro mediante trauma psicológico de perder autonomía fraudulentamente. 6 de 22. Muertes muestran signos de negligencia o abuso potencial, malnutrición severa que no hostía antes de tutelaciones inexplicadas que documentación médica no justifica apropiadamente, y aislamiento social que familiares impusieron después de obtener control mediante alegaciones de incompetencia que removieron ancianos de redes de apoyo que habrían detectado abuso si contacto hubiera continuado sin restricción que tutores impusieron deliberadamente. Revelación. Transformaron investigación de fraude procesal a investigación de homicidios potenciales, donde red criminal no solo robó patrimonios mediante diagnósticos fraudulentos, sino que potencialmente causó muertes prematuras de 6 ancianos mediante negligencia o abuso que ocurrió después de obtener control que sistema les otorgó basándose en evaluaciones que ahora reconocíamos eran completamente fraudulentas, facilitando no solo robo, sino potencialmente asesinato de víctimas vulnerables que atacaron mediante conspiración que 5 años de operación habían refinado sin anticipar exposición cuando finalmente atacaron víctima que poseía poder de investigar extensión completa de crímenes que Red había cometido sistemáticamente. 6 meses después de exposición inicial de fraude que Valeria intentó contra mí, sin saber que atacaba presidenta del tribunal de investigación criminal que ordené había expandido a 53 víctimas identificadas durante 8 años de operación que Red ejecutó sistemáticamente mediante colaboración de Dr. Ramírez, proporcionando licenciado Torres, presentando casos basados en evaluaciones inadecuadas, y Elena Morales, reclutando clientes mediante oficina donde trabajaba como asistente que identificaba ancianos ricos vulnerables a ataques que Red facilitaría profesionalmente. Fiscalía presentó cargos criminales. Todos los miembros de Red. Dr. Ramírez enfrentaba 53 cargos de fraude más 6 cargos de homicidio involuntario por muertes que ocurrieron después de declaraciones de incompetencia que sus diagnósticos fraudulentos facilitaron, removiendo protecciones que habrían prevenido negligencia o abuso que resultó en muertes prematuras de ancianos que tutores maltrataron después de obtener control mediante sistema que Red explotaba criminalmente. Licenciado Torres enfrentaba 53 cargos de fraude procesal, más cargos de conspiración por colaboración sistemática. Con Dr. Ramírez, que 38 casos documentaban claramente no era coincidencia, sino operación coordinada que 5 años de referir clientes mutuamente había establecido como patrón que constituía conspiración criminal en lugar de colaboración profesional legítima. Elena Morales enfrentaba cargos de conspiración y de facilitación de fraude mediante reclutamiento de clientes que identificaba mediante posición en oficina del licenciado Torres, que le proporcionaba acceso a información sobre ancianos ricos que familiares codiciosos podrían atacar mediante deseos que Red proporcionaba profesionalmente durante 8 años, generando millones en honorarios mediante crímenes que 53 familias experimentaron perdiendo control de patrimonios y en 6 casos perdiendo vidas de ancianos que murieron prematuramente después de ser declarados incompetentes fraudulentamente. Y Valeria enfrentaba cargos de intento de fraude más cargos adicionales cuando Fiscalía descubrió que durante 3 años de planificar ataque contra mí, había también intentado acelerar muerte de Rodrigo mediante sugerencias a Gabriel de que tratamiento agresivo que médicos recomendaban era tortura innecesaria que debería rechazarse, permitiendo que enfermedad progresara naturalmente hacia muerte que quedaría herencia más rápidamente que lucha prolongada que Rodrigo había elegido emprender con apoyo que yo proporcionaba como esposa dedicada a últimos meses de su vida. Valeria sugirió múltiples veces durante enfermedad de mi padre que tratamiento era esfuerzo fútil que causaba sufrimiento sin beneficio, presionándome para que convenciera a mi madre de suspender cuidado que médicos recomendaban.
testificó Gabriel durante juicio criminal, donde enfrentaba dolor de reconocer públicamente que esposa había intentado acelerar muerte de padre que amaba para obtener acceso más rápido a herencia que codiciaba obsesivamente. Comprendí en ese momento que motivación era acelerar muerte para acceder a herencia más rápidamente. Asumí que preocupación era genuina sobre calidad de vida de mi padre. Pero con perspectiva de revelaciones posteriores sobre planificación, durante 3 años de atacar a mi madre mediante alegaciones fraudulentas de incompetencia, ahora comprendo que sugerencias sobre suspender tratamiento eran parte de estrategia más amplia de obtener control de patrimonio más rápidamente posible sin consideración por vida de mi padre, que estaba dispuesto a luchar. Si tratamiento ofrecía esperanza que médicos creían existía razonablemente. Juicio criminal duró 3 meses con testimonios de 53 víctimas o familias de víctimas que redactado durante 8 años mediante diagnósticos fraudulentos que removieron control de patrimonios que administraban apropiadamente antes de ser declarados incompetentes, basándose en evaluaciones inadecuadas que Dr. Ramírez conducía en promedio de 35 minutos, cobrando 5,000 pesos por diagnóstico. ¿Qué casos requerían para proceder exitosamente? Testimonios fueron devastadores, documentando no solo pérdida financiera, sino también trauma psicológico de ancianos que perdieron autonomía mediante alegaciones que sabían eran falsas, pero que el sistema aceptaba sin escrutinio riguroso, porque jueces confiaban en diagnósticos de profesionales con credenciales que legitimaban superficialmente evaluaciones que eran completamente fraudulentas, diseñadas para generar conclusiones predeterminadas que clientes pagaban específicamente para obtener. Perdí control de patrimonio de 5 millones que administraba perfectamente durante 40 años después de muerte de esposo. Testificó una víctima de 78 años que hija había atacado mediante red hace 4 años. Dr. Ramírez me evaluó durante 30 minutos, preguntó fecha y nombre de presidente, y cuando olvidé año exacto diagnosticó demencia severa que requería tutela inmediata. Hija obtuvo control de todo, y dentro de 2 años había desperdiciado 3 millones en viajes, autos de lujo y estilo de vida que mi esposo y yo nunca haríamos gastado tan irresponsablemente. Intenté apelar declaración de incompetencia, pero sistema requiere prueba de competencia que es casi imposible de proporcionar una vez que diagnóstico de profesional credenciado está en registro. Quedé atrapada sin autonomía, hija desperdiciar patrimonio que esposo trabajó vida entera acumulando, sin recurso legal porque abogado que representó a hija era mismo. Licenciado Torres, que ahora sabemos operaba red criminal pero que en ese momento parecía profesional, respetable, especializado en casos de tutela. El sistema confiaba sin cuestionar motivos que ahora reconocemos eran completamente criminales. Veredicto fue unánime y rápido. Dr. Ramírez culpable en 53 cargos de fraude más 6 cargos de homicidio involuntario. Sentenciado a 30 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 20 años mínimo. ¿Qué gravedad de crímenes justificaba dado que víctimas eran ancianos vulnerables? Que atacó sistemáticamente durante 8 años mediante diagnósticos fraudulentos que facilitaron no solo robo sino potencialmente asesinato de víctimas que murieron después de perder protecciones que autonomía proporcionaba. Licenciado Torres culpable en 53 cargos de fraude prosel más conspiración, sentenciado a 25 años en prisión sin libertad condicional antes de 15 años que colaboración sistemática. Con Dr. Ramírez durante 5 años justificábase mediante 38 casos donde presentó demandas basadas en diagnósticos que debió haber reconocido eran inadecuados si hubiera ejercido diligencia que profesionalismo requiere en lugar de facilitar fraude porque honorarios de 2,000 pesos por caso que cobraba motivaban colaboración criminal con psicólogo que proporcionaba diagnósticos que casos necesitaban sin cuestionar legitimidad. Elena Morales culpable de conspiración y facilitación de fraude sentenciada a 15 años por rol de reclutar clientes, posición que explotaba identificando ancianos vulnerables, que red atacaría mediante servicios, que coordinaba profesionalmente durante 8 años, sin considerar daño que causaba a 53 familias que destruyó, mediante crímenes, que empleador facilitaba y que ella facilitaba reclutar víctimas sistemáticamente. Y Valeria culpable de intento de fraude más, intento de acelerar muerte de suegro mediante sugerencias, de suspender tratamiento,
sentenciada a 12 años por planificación, durante 3 años de atacar familia mediante múltiples métodos que revelaban carácter que no merecía libertad, que usaría atacando otras víctimas, si no era encarcelada protegiendo sociedad de depredador, que 3 años de planificación sistemática había demostrado, era mediante comportamiento que justificaba sentencia que aseguraba no tendría oportunidad de victimizar otros, década que pasaría en prisión reflexionando sobre consecuencias de atacar jueza pensando que era anciana vulnerable, cuando era realmente autoridad con poder de exponer criminal, que operación que parecía invulnerable colapsó completamente cuando finalmente atacaron víctima equivocada, transformó intento de fraude individual, investigación que destruyó operación completa, exponiendo 53 crímenes que Red había cometido durante 8 años, sin detección, hasta que arrogancia produjo error fatal de atacar presidenta del tribunal, que sistema administrativo dirigido con autoridad que permitió investigación que justicia demandaba absolutamente. Un año después de juicio criminal que sentenció a miembros de Red a décadas en prisión por 53 casos de fraude que operación había ejecutado sistemáticamente durante 8 años, implementé reformas comprensivas en sistema judicial que administraba como presidenta del tribunal, diseñadas específicamente para prevenir que redes similares explotaran vulnerabilidades que caso había expuesto tan devastadoramente. Primera reforma: todas las evaluaciones psicológicas alegando incompetencia mental deben ser conducidas por panel de 3 profesionales independientes designados aleatoriamente por tribunal en lugar de profesional contratado por parte que solicita declaración de incompetencia. Anuncié durante conferencia de prensa donde presentaba paquete de reformas que transformarían manera en que sistema manejaba casos de tutela protegiendo ancianos de ataques que Red había facilitado durante años sin detección. Panel debe evaluar durante mínimo 6 horas distribuidas en 3 sesiones separadas, aplicando criterios estandarizados que profesión ha establecido para diagnósticos de demencia, eliminando posibilidad de evaluación de 30 minutos que Dr. Ramírez condujo en 53 casos diagnosticando incompetencia, sin aplicar rigurosidad que decisión tan seria requiere cuando derechos fundamentales de autonomía están en juego. Segunda reforma: grabación obligatoria en video de todas las evaluaciones psicológicas para casos de incompetencia, proporcionando registro que puede ser revisado por expertos independientes si diagnóstico es cuestionado, eliminando posibilidad de que evaluador fabrique evidencia que no existe o interprete comportamiento normal como síntoma de demencia mediante caracterizaciones que video contradice objetivamente. Tercera reforma: representación legal obligatoria proporcionada por Estado para todos los ancianos demandados por incompetencia, asegurando que defensa adecuada existe incluso cuando anciano carece recursos para contratar abogado privado que protegería intereses durante proceso diseñado supuestamente para protección, pero que Red explotaba para propósito opuesto de facilitar robo, mediante alegaciones fraudulentas que ancianos sin representación no podían contestar efectivamente. Cuarta reforma: revisión anual obligatoria de todas las tutelas establecidas durante últimos 10 años, conducida por investigadores independientes que verificarán que ancianos declarados incompetentes reciben cuidado apropiado y que patrimonios están siendo administrados en lugar de interés de tutores que obtuvieron control mediante proceso que ahora reconocemos fue vulnerable a abuso sistemático que Red explotaba criminalmente. Revisiones identificarán casos donde declaraciones de incompetencia fueron potencialmente fraudulentas, basándose en evaluaciones inadecuadas, permitiendo revertir decisiones donde evidencia sugiere que ancianos fueron declarados incompetentes inapropiadamente mediante diagnósticos que no aplicaron criterios rigurosos que reformas ahora requieren obligatoriamente. Reformas fueron implementadas inmediatamente, usando autoridad administrativa que posición como presidenta del tribunal me otorgaba sobre todos los juzgados civiles y familiares en estado. Resistencia inicial de algunos jueces que consideraban reformas demasiado restrictivas fue superada mediante presentación de evidencia de 53 casos donde sistema anterior había facilitado fraude que reformas prevendrían mediante controles que
balance apropiado entre protección genuina de ancianos vulnerables y protección contra falsos alegatos que Red había explotado durante años. Revisión de casos establecidos durante últimos 10 años identificó 117 tutelas adicionales donde evaluaciones habían sido inadecuadas, aplicando criterios que reformas ahora establecían como estándares mínimos obligatorios. De esos 117 casos, 43 fueron revertidos después de reevaluaciones por paneles independientes que determinaron que ancianos no sufrían deterioro que justificaba remoción de autonomía, que habían perdido mediante proceso, que ahora reconocíamos fue inadecuado permitiendo fraude que reformas corregí sistemáticamente. Recuperé control de patrimonio de 3 millones que hija administraba durante 5 años después de declararme incompetente basándose en evaluación de 20 minutos que diagnosticó demencia cuando realmente solo había olvidado fecha durante entrevista, que diferente condujo sin rigurosidad que reformas ahora requieren. Testificó anciano de 80 años durante ceremonia donde celebrábamos reversión de 43 casos que revisión había identificado como potencialmente fraudulentos. Hija desperdició $1,5 millones durante 5 años comprando autos de lujo y viajando mientras yo vivía en facilidad de cuidado que elegía sin consultar preferencias que habría expresado si autonomía no hubiera sido removida mediante proceso que ahora reconocemos fue deficiente. Recuperación de control me permitió regresar a casa propia, reconectar con amistades que hija había limitado durante tutela y recuperar dignidad que 5 años de incompetencia declarada habían robado mediante proceso que reformas ahora corrigen protegiendo otros de experimentar pérdida de autonomía que yo experimenté doloroso. Pero impacto más significativo de reformas no fue reversión de casos pasados, sino prevención de casos futuros que estadísticas documentaban dramáticamente durante año posterior a implementación de reformas. Solicitudes de declaración de incompetencia disminuyeron 70% comparado con promedio de 5 años previos, sugiriendo que mayoría de casos presentados anteriormente eran potencialmente fraudulentos o al menos cuestionables de maneras que requisitos rigurosos que reformas establecían desalentaban completamente. Reducción de 70% en casos presentados no significa que menos ancianos necesitan protección genuina, sino que requisitos rigurosos que reformas establecen desalientan casos fraudulentos o marginales donde familias intentaban obtener control de patrimonios basándose en alegaciones cuestionables que sistema anterior atetaba sin escrutinio suficiente. Expliqué durante conferencia donde presentaba estadísticas documentando impacto de reformas un año después de implementación. Casos que continúan siendo presentados bajo sistema reformado son genuinos involucrando ancianos que realmente sufren deterioro que requiere intervención protectora. Sistema ahora balancea apropiadamente protección de vulnerables contra protección de falsos alegatos que red explotaba sistemáticamente durante años facilitando robo de patrimonios mediante proceso que diseñamos para protección pero que fue corrompido por profesionales criminales que reformas ahora previenen mediante controles que eliminan incentivos, que motivaban fraude cuando evaluaciones inadecuadas aceptadas sin cuestionar y cuando representación de ancianos era opcional en lugar de obligatoria, que reformas se establecen permanentemente. Quien había perdido esposa mediante divorcio que traición de Valeria precipitó y quien había experimentado dolor de descubrir que mujer que amaba había intentado acelerar muerte de padre que adoraba, se convirtió en defensor prominente de reformas que implementé usando plataforma que personal le proporcionaba para hablar auténticamente sobre severidad de proteger ancianos, de familiares que priorizan herencia sobre amor genuino, que relaciones familiares deberían caracterizar sin corrupción, que expectativas de riqueza facilitan cuando valores están fundamentalmente distorsionados. Mi ex esposa me enseñó lección más dolorosa pero más valiosa de mi vida, que
Algunas personas ven ancianos como obstáculos entre ellos y herencias, que codician en lugar de seres humanos, que merecen respeto sin importar cuán conveniente sería su muerte para acceso a riqueza, que acumularon durante vidas, que herederos no aprecian hasta que es demasiado tarde, y ancianos, están muertos o incompetentes, declarados fraudulentamente mediante sistema que mi madre reformó después de casi ser víctima de red, que operaba durante años, sin detección hasta que cometieron error fatal de atacar, jueza que sistema administrativo, dirigía con autoridad, que permitió reformas que ahora protegen miles de ancianos, anualmente de experimentar fraude, que 53 víctimas sufrieron dolorosamente. 3 años después de ser sentenciada a 12 años en prisión por intento de fraude y por intentar acelerar muerte de Rodrigo mediante sugerencias de suspender tratamiento, Valeria desde prisión orquestó último ataque desesperado contra mí, que no anticipé en su audacia ni en su crueldad, calculada aprovechando conexiones que había mantenido con remanentes de red criminal que mi investigación no había expuesto completamente. Periodista de tabloide sensacionalista publicó artículo alegando que reformas que implementé como presidenta del tribunal no fueron motivadas por justicia, sino por venganza personal contra nuera que legítimamente cuestionó competencia de suegra, que efectivamente mostraba signos de deterioro cognitivo, que si corrupto ignoró porque demandada era jueza con poder de silenciar crítica mediante abuso de autoridad, ¿qué posición le otorgaba sobre sistema que supuestamente administraba imparcialmente? Margarita Sánchez de Rivera, presidenta del Tribunal Superior, implementó reformas draconianas que dificultan protección genuina de ancianos vulnerables después de que nuera cuestionó legítimamente su competencia mental mediante proceso legal apropiado que fue desestimado, no por falta de mérito, sino porque demandada controlaba sistema que supuestamente la evaluaría imparcialmente. Alegaba artículo que Valeria había facilitado desde prisión, mediante contactos con periodista que Red había utilizado previamente para difamar víctimas que cuestionaban diagnósticos fraudulentos. 53 víctimas que Sánchez identifica como ancianos atacados fraudulentamente eran realmente personas con deterioro genuino que familias protegían apropiadamente mediante tutelas que reformas ahora dificultan injustificadamente, forzando que ancianos incompetentes permanezcan sin protección, porque requisitos rigurosos que Sánchez impuso por venganza personal hacen proceso tan oneroso que familias abandonan esfuerzos legítimos de proteger parientes que genuinamente necesitan intervención. Era narrativa completa, invertida que transformaba víctimas en perpetradores y perpetradores en víctimas mediante distorsión, que tabloide publicaba sin verificar alegaciones que cualquier investigación mínima habría revelado eran fabricaciones diseñadas para difamar mediante explotar, que público general desconocía detalles de caso que habían sido documentados exhaustivamente durante juicio criminal que sentenció a Red, pero que mayoría no siguió, porque casos legales complejos no generan atención, que escándalos sensacionalistas producen mediante titulares diseñados para manipulación en lugar de formirbón. Artículo citaba a expertos que cuestionaban reformas que implementé, pero investigación reveló que expertos eran profesionales que habían perdido licencias durante investigación criminal porque habían colaborado con Red en capacidades menores que no justificaban cargos criminales, pero que justificaban sanciones disciplinarias que ahora los motivaba difamarme mediante tabloide, que Valeria había contactado desde prisión, orquestando campaña diseñada para destruir reputación que 40 años de carrera distinguida habían establecido sólidamente. Reformas, Sánchez, reducen casos de tutela en 70%, no porque previenen fraude, sino porque requisitos excesivos desalientan protección genuina de ancianos que familias abandonan cuando proceso se vuelve tan difícil que no vale esfuerzo, incluso cuando anciano genuinamente necesita intervención, que sistema ahora dificulta injustificadamente. Alegaba uno de expertos que había perdido licencia por proporcionar evaluaciones inadecuadas en 5 casos que investigación había identificado como colaboración menor con Red, que justificaba sanción disciplinaria sin cargos criminales. Campaña de difamación que Valeria orquestó desde prisión tuvo impacto temporal en opinión pública que tabloides manipulan fácilmente mediante narrativas sensacionalistas
sensacionalistas, que realidad contradice, pero que requiere explicación compleja, que público no consume tan ávidamente como escándalo. Titulares simplifican, distorsionando mediante omisión de contexto, que verdad requiere para ser comprendida apropiadamente. Presidenta del tribunal, acusada de implementar reformas motivadas por venganza personal, en lugar de justicia, reportaron medios mainstream que amplificaban narrativa tabloid sin investigar profundamente, porque escándalo genera clics que reportaje balanceado no produce tan eficientemente en economía mediática que prioriza engagement sobre precisión, que periodismo responsable requiere, pero que presiones comerciales desalientan cuando sensacionalismo lamentable que investigación rigurosa. Durante semanas de campaña que Valeria orquestó, consideré respuestas posibles, balanceando deseo de defender reputación contra riesgo de amplificar escándalo mediante respuesta que tabloids usarían como evidencia de que tocamos nervio confirmar. Alegaciones tenían mérito en lugar de ser fabricaciones que eran, obviamente, pero que público no comprendía, sin explicación completa que artículo único no podría proporcionar efectivamente. Decidí responder no mediante declaración defensiva, sino mediante acción que demostrara efectividad de reformas tan claramente que narrativa de tabloid colapsaría bajo peso de evidencia que fabricaciones no pueden sostener cuando verdad es presentada comprensivamente mediante documentación que ninguna cantidad de distorsión puede refutar exitosamente. Organicé conferencia de prensa donde presenté 43 ancianos que habían recuperado autonomía mediante reversión de declaraciones de incompetencia que revisión post-reforma había identificado como potencialmente fraudulentas, permitiendo que ellos testificaran directamente sobre recuperación de dignidad que reformas facilitaron mediante corrección de injusticias que sistema anterior había permitido sin controles, que reformas establecieron permanentemente. Recuperé control de mi vida después de 5 años de tutela que hija obtuvo mediante evaluación de 20 minutos diagnosticándome con demencia que no tenía. Testificó anciano de 80 años durante conferencia que medios mainstream cubrieron extensivamente proporcionando plataforma para verdad que contradecía narrativa de tabloid tan claramente que continuación de campaña se volvió insostenible cuando víctimas genuinas hablaban auténticamente sobre beneficios de reformas que Valeria alegaba eran venganza personal en lugar de justicia que evidencia documentaba obviamente. Reformas salvaron mi autonomía previniendo que hijo me declarara incompetente basándose en olvidos que son normales para edad y que evaluación rigurosa confirmó no constituían demencia que alegaciones sugerían fraudulentamente. Testificó anciana de 75 años, sin requisito de panel de 3 evaluadores conduciendo 6 horas de evaluación total, hijo habría obtenido tutela mediante evaluación única de 30 minutos que habría diagnosticado incompetencia que no sufro realmente. Sin representación legal obligatoria que Estado proporcionó, no habría tenido recursos para defender contra alegaciones que hijo presentaba motivado por herencia que codicia, en lugar de preocupación genuina por bienestar que pretendía falsamente. 43 testimonios similares. Durante conferencia de 3 horas destruyeron narrativa de tabloid tan completamente que continuación de campaña se volvió imposible cuando evidencia contradecía fabricaciones tan claramente que incluso medios sensacionalistas abandonaron historia reconociendo que persistencia haría parecieran cómplices de difamación en lugar de periodistas reportando escándalo legítimo que investigación habría revelado era fabricación si hubieran verificado antes de amplificar mediante cobertura que prioriza sensacionalismo sobre precisión que responsabilidad requiere absolutamente. Valeria enfrentó cargos adicionales de difamación desde prisión, agregando 2 años a sentencia original de 12 por arrestar campaña que constituyó abuso de proceso mediante intento de manipular opinión pública contra jueza que había expuesto criminal donde Valeria participó mediante ataque que mi posición permitió investigar exhaustivamente exponiendo 53
crímenes que Operación había cometido durante años sin detección hasta que finalmente atacaron víctima equivocada que transformó intento de fraude individual en investigación que destruyó completamente y que ahora mediante intento desesperado de venganza desde prisión solo confirmó que valores que motivaron crímenes originales permanecían fundamentalmente corruptos, sin transformación, que 3 años en prisión deberían haber facilitado, pero que carácter de Valeria rechazó insistentemente prefiriendo venganza sobre redención, que habría servido mejor durante década que le quedaba encarcelada, reflexionando sobre consecuencias de atacar jueza pensando que era anciana vulnerable. 5 años después de juicio criminal que sentenció a miembros de Red y 3 años después de intento fallido de Valeria de difamarme desde prisión mediante campaña que solo agregó 2 años a sentencia original, Gabriel solicitó reunión para discutir asunto familiar del que quería conversación honesta sobre futuro que todos enfrentaríamos eventualmente cuando muerte natural completara transferencia generacional que papá planeó cuidadosamente mediante testamento que te dejó todo sin división prematura. Nos reunimos en mi casa, donde Rodrigo y yo habíamos vivido durante 45 años construyendo matrimonio que produjo familia que casi fue destruida por codicia, pero que 5 años de consecuencias y reformas habían fortalecido mediante lecciones que crisis enseñó dolorosamente, pero efectivamente. Mamá, quiero hablar sobre herencia que recibiré eventualmente cuando mueras. Esperemos que en 20 años, dado tu salud excelente, pero que debemos planificar apropiadamente, sin importar timeline que vida determina impredecible. Comenzó Gabriel con madurez que 5 años de reflexión sobre traición de Valeria habían facilitado mediante dolor que transformó valores fundamentalmente. Específicamente, quiero que sepas que no espero ni deseo herencia completa de 10 millones que administras actualmente. Durante 5 años he reflexionado sobre cómo codicia de Valeria casi destruyó familia mediante ataque que ejecutó motivada por expectativas de heredar riqueza que priorizó sobre amor genuino por mí que era secundario a acceso a millones que familia controlaba. Esa reflexión me enseñó que herencias grandes corrompen valores de herederos que desarrollan expectativas que priorizan riqueza futura sobre relaciones presentes con ancianos que ven como obstáculos temporales entre ellos y millones que heredarán eventualmente cuando muerte libere acceso que codician más que personas que trabajaron vidas enteras acumulando patrimonio. Entonces solicito que consideres reestructurar testamento donando 7 millones de 10 millones totales a caridad que estableciste hace 3 años con enfoque en protección de ancianos contra fraude que Red perpetró durante años. Esa caridad continuará trabajo que reformas iniciaron, proporcionando representación legal gratuita a ancianos demandados por incompetencia, financiando evaluaciones independientes que previenen diagnósticos fraudulentos y educando público sobre señales de abuso que velias cometen cuando codicia supera amor que relaciones deberían caracterizar sin corrupción que expectativas de herencia facilitan. 3 millones serán más que suficientes para mí considerando que gano 600,000 anuales como arquitecto establecido, que no tengo dependientes después de divorcio y que lecciones que Valeria me enseñó sobre peligros de codicia me motivaron vivir modestamente sin expectativas de riqueza que herencia proporcionaría si recibiera 10 millones completos que administraría mal probablemente porque nadie maneja herencias grandes apropiadamente, sin valores que resistan corrupción que riqueza súbita facilita cuando no es ganada mediante esfuerzo propio que disciplina proporciona naturalmente. Era propuesta que no anticipé pero que resonaba profundamente con valores que Rodrigo y yo habíamos compartido durante 45 años de matrimonio, que priorizó sustancia sobre apariencias, contribución sobre acumulación y legado que trasciende generación individual en lugar de transferencia, que beneficia únicamente descendientes que merecimiento no demostraron mediante valores que herencia debe recompensar cuando está estructurada apropiadamente. Gabriel, propuesta demuestra madurez y valores que tu padre estaría orgulloso reconocer en hijo que
crió durante 40 años, esperando que comprendiera exactamente el tipo de lecciones que estás expresando ahora después de aprender dolorosamente mediante experiencia que palabras nunca transmitieron tan efectivamente como crisis facilitó mediante consecuencias que transformaron perspectiva fundamentalmente. Acepto propuesta completamente. Actualizaré testamento donando 7 millones a Fundación Rodrigo y Margarita Rivera para protección de ancianos que establecimos hace 3 años después de exposición de Rectrim. 3 millones te proporcionarán seguridad sin corrupción que 10 millones facilitarían mediante tentaciones que riqueza excesiva produce cuando heredero no ganó fortuna mediante disciplina que acumulación original requirió durante décadas de trabajo que tú no experimentaste personalmente. Además, quiero que sepas algo que tu padre y yo decidimos mantener privado durante tu infancia, pero que ahora mereces conocer completamente. Los 10 millones que administro no son solo herencia de tu padre, sino patrimonio que construimos equitativamente durante 45 años. Contribuí 5 millones mediante práctica legal y él contribuí 5 millones mediante práctica médica. Mantuvimos carreras separadas públicamente por razones que Ataque de Valeria validó completamente. Queríamos que me amaras por quien era, no por riqueza que poseía profesionalmente. Queríamos que desarrollaras ética de trabajo sin depender de expectativas de heredar fortuna que facilitaría mediocridad si supieras exactamente cuánto recibirías eventualmente. Estrategia funcionó imperfectamente, porque Valeria investigó y descubrió riqueza que mantenía discreto. Funcionó perfectamente contigo, quien desarrollaste carrera exitosa sin expectativas que habrían corrompido motivación si hubieras sabido desde juventud que millones esperaban sin importar esfuerzo que aplicaras profesionalmente. Caridad que recibirá 7 millones llevará nombres de ambos, Rodrigo y Margarita, reconociendo contribuciones equitativas que hicimos durante 45 años construyendo no solo patrimonio sino valores que intentamos transmitir mediante ejemplo que rechazaste temporalmente, influencia de Valeria, pero que recuperaste mediante dolor que traición enseñó cuando finalmente comprendiste que amor genuino vale infinitamente más que riqueza que corrompe cuando es priorizada sobre relaciones que debería servir en lugar de reemplazar completamente. Durante meses siguientes trabajamos juntos reestructurando testamento y expandiendo caridad que ahora recibiría 7 millones cuando yo muriera eventualmente, completando transferencia que beneficiaría miles de ancianos anualmente mediante protecciones que millones financiarían permanentemente mediante fideicomisos. Generaría ingresos perpetuos sin agotar principal que crecería mediante inversiones que administradores profesionales gestionarían completamente. Gabriel se convirtió en miembro de junta directiva de Caridad, proporcionando perspectiva de hijo que experimentó personalmente, intento de fraude que motivó fundación y que reformas prevenían sistemáticamente. Su participación agregaba autenticidad que donantes valoraban cuando consideraban contribuciones que expandirían impacto que millones iniciales proporcionarían mediante base, que crecimiento subsecuente amplificaría durante décadas de operación, que continuaría mucho después de que Rodrigo y yo estuviéramos muertos, pero que legado permanecería protegiendo ancianos de experimentar fraude que 53 víctimas sufrieron dolorosamente antes de que Ataque contra mí expusiera red que operaba sin detección hasta que cometieron error fatal, que investigación transformó en reformas que ahora protegían miles anualmente mediante controles, que red habría continuado explotando. Si hubieran evitado atacar jueza, sistema dirigía con autoridad que permitió justicia que caso demandaba absolutamente. Valeria permanecía en prisión, cumpliendo 14 años totales después de cargos adicionales por difamación que agregaron 2 años a sentencia original. Gabriel no la visitaba, no respondía cartas, enviaba desde prisión, intentando reconciliación que él rechazaba apropiadamente, reconociendo que perdón sería prematuro sin evidencia de transformación genuina, que 3 intentos de atacar familia durante 5 años desde encarcelamiento sugerían no estaba ocurriendo. Sinceramente,
quizás después de cumplir sentencia completa, cuando tenga 60 años y haya pasado 14 años reflexionando. Valeria habrá aprendido lecciones que consecuencias enseñan cuando son sostenidas suficientemente largo para penetrar defensas que mantiene protegiendo ego de verdad, que rechaza persistentemente. Observé cuando Gabriel expresó culpa ocasional sobre no visitar ex esposa encarcelada, pero por ahora distancia es apropiada protegiendo de manipulación que demostraría mediante 3 intentos de atacar durante 5 años. Si tuvieras contacto que ella explotaría buscando alivio de consecuencias que merece cumplir completamente antes de que reconciliación sea considerada remotamente. 10 años después de ataque de Valeria que expuso recriminal operando durante 8 años, sin detección, cuando yo tenía 83 años con salud que décadas de vida disciplinada habían preservado notablemente, llegó momento de reflexión final sobre el legado que crisis ha producido transformando intento de fraude individual en movimiento nacional de reforma que protegía a ancianos en todos los estados, mediante legislación que mi caso había inspirado cuando Congreso Nacional aprobó Ley de Protección de Ancianos contra fraude de tutela que establecía nacionalmente estándares que reformas estatales habían implementado hace década. Ley Margarita Sánchez, como es conocida coloquialmente aunque oficialmente se titula diferente, establece requisitos federales para evaluaciones de incompetencia que estados deben cumplir mínimamente. Panel de 3 evaluadores independientes, 6 horas mínimas de evaluación, grabación obligatoria en video, representación legal proporcionada por estado y revisión anual de tutelas establecidas. Explicó senador que patrocinó legislación durante ceremonia donde presidente firmaba ley que transformaba paso individual en protección nacional. Desde implementación de reformas estatales hace 10 años, casos de fraude de tutela han disminuido 85% nacionalmente, salvando aproximadamente 50,000 ancianos anualmente de perder autonomía mediante alegaciones fraudulentas que sistema anterior facilitaba sin controles que legislación ahora requiere obligatoria todos los estados, eliminando variación que permitía que algunos estados mantuvieran sistemas vulnerables que redes explotaban cuando estados con reformas se volvían difíciles, requiriendo que operaciones movieran a jurisdicciones sin protecciones adecuadas. Era culminación de década de trabajo que había transformado trauma personal en beneficio nacional que millones de ancianos experimentarían durante generaciones mediante protecciones que Lisión garantizaba perpetuamente sin depender de reformas estatales, individuales que próxima administración podría revertir. Presión política motivaba retroceso que legislación federal prevenía mediante requisitos que estados no podían ignorar sin perder fondos federales que cumplimientos condicionaba apropiadamente. Gabriel asistió a ceremonia representando familia que casi fue destruida por codicia, década de consecuencias y reformas había fortalecido mediante lecciones que crisis enseñó cuando ataque contra mí, expuso vulnerabilidades que sistema contenía facilitando fraude que 53 víctimas experimentaron antes de que investigación transformara trauma en justicia que ahora protegía a millones mediante legislación que caso inspiró directamente. Mi madre transformó ataque personal en beneficio nacional que generaciones de ancianos experimentarán mediante protecciones que su caso inspiró cuando exposición de red criminal demostró necesidad de reformas que ahora son ley federal protegiendo a todos sin importar estado donde reside, declaró Gabriel durante entrevista después de ceremonia. Ese es legado que trasciende fortuna que acumuló durante 40 años de carrera legal distinguida, millones de ancianos viviendo con autonomía que habrían perdido si sistema no hubiera sido reformado mediante crisis que habría elegido, pero que todos eventualmente reconocieron como catalizador necesario de cambios que palabras solas nunca habrían motivado tan efectivamente. Fundación Rodrigo y Margarita Rivera para Protección de Ancianos, que Gabriel y yo habíamos expandido durante década ahora administraba patrimonio de 20 millones, 7 millones de mi testamento que donaría cuando muriera.
3 millones que Gabriel había contribuido de ingresos profesionales durante década y 10 millones adicionales que donantes inspirados por caso habían proporcionado construyendo organización que protegía 50,000 ancianos anualmente mediante representación legal, graduaciones independientes, educación que prevenía fraude antes de que comenzara mediante concienciación que familias necesitaban sobre señales de codicia corrompiendo relaciones, que amor debería caracterizar sin expectativas de herencia, que valores corrompen cuando son priorizadas inapropiadamente. Valeria había sido liberada de prisión hace 2 años después de cumplir 12 años de sentencia original de 14, con 2 años reducidos por comportamiento que administración carcelaria consideraba apropiado, aunque Gabriel y yo permanecíamos escépticos sobre transformación genuina, dado 3 intentos atacar durante encarcelamiento que sugerían valores permanecían fundamentalmente corruptos, sin cambio que consecuencias deberían haber facilitado, pero que carácter rechazaba persistentemente. Después de liberación, Valeria había intentado contactar a Gabriel, solicitando reunión para cerrar capítulo doloroso con disculpa que 12 años en prisión me enseñaron era necesaria reconociendo daño que causé mediante codicia y corrompió valores durante años previos a encarcelamiento que finalmente tardíamente me enseñó lecciones sobre consecuencias de priorizar riquezas sobre relaciones que amor genuino requiere sin corrupción, que expectativas de herencia facilitan cuando no son resistidas mediante valores que mantuve inadecuadamente. Gabriel había declinado reunión apropiadamente, reconociendo que perdón requería más que disculpa después de 12 años, sino evidencia sostenida de transformación, que palabras solas no demostraban sin acciones durante años, que confirmarían cambio era genuino en lugar de estratégico, respondiendo a consecuencias que eventualmente terminarían permitiendo retorno a patrones y si transformación no era real como 3 ataques durante encarcelamiento sugerían preocupantemente. Yo tenía 83 años a edad que Valeria había alegado hace década, me hacía incompetente para administrar herencia que controlaba perfectamente, demostrando mediante décadas subsecuente de liderazgo como presidenta del tribunal, implementación de reformas que transformaron sistema nacionalmente y administración fundación que protegía 50,000 ancianos anualmente que alegaciones de demencia eran completamente fraudulentas, motivadas por codicia en lugar de preocupación genuina que evaluación rigurosa habría confirmado inexistente si panel independiente hubiera evaluado en lugar de profesional comprado que diagnóstico predeterminado proporcionaba mediante evaluación inadecuada. Década desde ataque de Valeria me enseñó que edad no determina capacidad, que ancianos merecen respeto sin importar cuán conveniente sería su incompetencia para herederos que codician riqueza. Sistema diseñado para protección puede ser explotado por redes criminales sin controles que reformas establecieron, previniendo fraude que continuaría sin exposición, que mi caso facilitó mediante investigación, que autoridad como presidenta del tribunal permitió ejecutar comprensiva. Reflexioné durante entrevista final antes de retiro de posición judicial que había ocupado durante década transformando trauma en legado que generaciones recordarían como momento cuando sistema fue reformado, protegiendo vulnerables de explotación que red perpetró durante años sin detección. Legado que dejo no es solo reformas legislativas ni fundación que protege miles anualmente, sino ejemplo de que ancianos atacados por codicia pueden defenderse efectivamente cuando poseen recursos y determinación de exponer fraude completamente en lugar de aceptar victimización. Facilita cuando ancianos carecen poder que yo poseía mediante posición que permitió investigación que caso individual transformó en movimiento nacional de reforma. Gabriel heredará 3 millones cuando muera dentro de años que me quedan, cantidad que proporcionará seguridad
sin corrupción, que 10 millones habrían facilitado mediante tentaciones que riqueza excesiva produce. 7 millones irán a fundación que continuará trabajo durante sesiones mediante fideicomiso perpetuo que crecerá protegiendo millones de ancianos durante décadas después de que Rodrigo y yo estemos muertos, pero que el legado permanecerá mediante protecciones que legislación garantiza y mediante fundación que millones financian perpetuamente. Y Valeria, quien intentó robar herencia mediante alegaciones fraudulentas, hace décadas sin saber que atacaba jueza que sistema dirigía con autoridad que permitió justicia que caso demandado, permanece como advertencia sobre secuencias de codicia que corrompe valores tan completamente que 12 años en prisión no transformaron suficientemente para que reconciliación sea apropiada todavía, aunque quizás, eventualmente, si demuestra cambio genuino mediante años de acciones sostenidas sin intentos adicionales de manipulación que 3 ataques durante encarcelamiento documentaron preocupantemente. El día de mi retiro oficial como presidenta del Tribunal Superior, después de década de servicio que transformó sistema protegiendo ancianos nacional, sala estaba llena de 43 ancianos que habían recuperado autonomía mediante reversión de declaraciones fraudulentas de incompetencia, 50 familias de víctimas de red criminal que justicia había servido mediante sentencias que miembros cumplían todavía, y miles de ancianos que reformas habían protegido de experimentar fraude que habrían sufrido sin controles que legislación establecía permanentemente. Gracias por transformar trauma en legado, declaró anciana de 90 años durante ceremonia. Sin su valentía de investigar red, después de ser atacada personalmente, yo habría perdido autonomía mediante hijo que planeaba declararme incompetente para controlar herencia que codiciaba. Reformas me salvaron permitiendo que viviera últimos años con dignidad que merece sin ser victimizada por codicia que familia sintió, pero que sistema reformado previno mediante controles que su caso inspiró cuando exposición demostró necesidad de protecciones que ahora benefician millones durante generaciones que recordarán su legado como momento cuando ancianos fueron protegidos finalmente. Explotación que sistema facilitaba hasta que usted dijo basta mediante reformas que justicia demandaba absolutamente. Esa noche, en casa que Rodrigo y yo compartimos durante 45 años antes de su muerte, hace 11 años, reflexioné sobre década que ataque que Valeria había iniciado, transformando lo que pudo haber sido simplemente defensa de caso individual en movimiento que protegía a ancianos nacionalmente mediante legislación que Congreso aprobó, inspirado por exposición de red que mi investigación facilitó usando autoridad que posición cometió error fatal de atacar jueza pensando que era anciana vulnerable sin comprender que mujer que demandaba dirigía exactamente sistema donde fraude fue intentado con arrogancia que pagó mediante década de consecuencias que transformaron intento de robo en legado de propia generaciones experimentarían gratamente sin saber nombre de jueza que casi fue víctima pero que se convirtió en defensora cuando crisis transformó trauma en justicia que millones de ancianos disfrutarían perpetuamente.